Maxima quidem contra racionalistas, ateos, panteístas naturalistas hedonistas, estatistas materialistas modernistas etc., contra los enemigos de la Iglesia. Pío IX. Venerables hermanos. De suprema alegría nos alegramos ciertamente, venerables hermanos, de haber podido, con la ayuda de Dios, decretar ayer el culto y los honores de los santos a los 27 invencibles héroes de nuestra divina religión, teniéndonos a nuestro lado, que están provistos de compasión y virtud excelente, y llamados a ser parte de nuestra solicitud, luchando denodadamente en tanta dureza de tiempos por la casa de Israel, eres un gran consuelo y consuelo para nosotros. Y le agradaría a Dios que, mientras estamos inundados de una alegría tan grande, no nos aflija ningún motivo de duelo y tristeza. Ya que no podemos sino lamentarnos mucho y lamentar los males y daños muy tristes y nunca suficientemente deplorables, de los cuales, con el mayor detrimento de las almas, la Iglesia católica, como la propia sociedad civil, ahora está miserablemente oprimida y molesta. Bien sabéis, venerables hermanos, la terrible guerra ordenada contra todo el orden católico por aquellos hombres que, siendo enemigos de la cruz de Cristo y no tolerando la sana doctrina, se unieron en una liga infame, blasfeman lo que ignoran, y con las artes de todo tipo conspiran para derribar los cimientos de nuestra santísima religión y de la sociedad humana, de hecho, si alguna vez fuera posible, ponerlos completamente patas arriba, o empapar el alma y la mente de cada uno de los más perniciosos errores, porque corromperlos y arrebatarlos de la religión católica. De hecho, estos astutos estafadores y fabricadores de mentiras no dejan de sacar de las tinieblas la monstruosa enormidad de viejos errores, ya tantas veces deshechos y aniquilados por escritos muy sabios y condenados por el más severo juicio de la Iglesia, y de exagerarlos expresándolos con nuevos, diversos, palabras falaces, y difundirlas de todas las formas en todas partes. Con este arte sumamente fatal y absolutamente diabólico contaminan, desfiguran la ciencia de todas las cosas, esparcen un lago de veneno mortal para la perdición de las almas, fomentan la desenfrenada licencia para vivir y toda suerte de codicia perversa, trastornan el orden religioso y social. Y se esfuerzan por extinguir cualquier concepto de justicia, verdad, ley, honestidad y religión, y se burlan, desprecian y combaten la doctrina y los dogmas más santos de Cristo. El alma verdaderamente aborrece y rehúye y se consterna al tocar, aunque sea levemente, los únicos errores principales y pestíferos con los que tales hombres, en los tiempos más miserables actuales, confunden todas las cosas humanas y divinas. Ninguno de vosotros ignora, venerables hermanos, cómo destruyen por completo esa coherencia que por voluntad de Dios se produce entre el doble orden de la naturaleza y la sobrenaturaleza, y de la misma manera como cambian, subvierten y anulan completamente la verdadera y sincera esencia de la revelación divina, la autoridad, la constitución y el poder de la Iglesia. Con la temeridad de las opiniones, van mucho más lejos que no temen negar con valentía toda verdad, toda ley, poder y derecho de origen divino. De hecho, no se avergüenzan de afirmar que la ciencia de las materias y costumbres filosóficas, y también las leyes civiles, pueden y deben escapar a la revelación divina y a la autoridad de la Iglesia, y que la Iglesia no es una sociedad verdadera y perfecta, que es enteramente libre, ni disfruta de derechos propios y constantes, que le confiere su divino fundador, pero que corresponde a la autoridad civil definir cuáles son los derechos de la Iglesia y cuáles son los límites dentro de los cuales puede ejercer esos mismos derechos. Por lo tanto, inventan perversamente que el poder civil puede interferir en las cosas que pertenecen a la religión, las costumbres y el regimiento espiritual, y aún evitar que los obispos y los pueblos fieles tengan una comunicación libre y recíproca con el romano pontífice, supremo pastor divinamente constituido de toda la Iglesia. De modo que se disuelve por completo la necesaria y muy estrecha conjunción que, según la institución divina del mismo Cristo Señor, debe pasar absolutamente entre los miembros del cuerpo místico de Cristo y su cabeza visible. Además, con suprema desvergüenza no dudan en afirmar que la revelación divina no solo es inútil, sino que incluso perjudica la perfección del hombre, y que la revelación divina misma es imperfecta y, por tanto, sujeta a la continua e indefinida progreso, que corresponde al progreso de la razón humana. Por tanto, no se avergüenzan de pretender que las profecías y milagros expuestos y narrados en las Sagradas Escrituras son relatos de poetas, y los sacrosantos misterios de nuestra fe divina un compendio de especulaciones filosóficas, y que en los libros divinos de ambos testamentos contienen invenciones míticas y, de hecho, nuestro Señor Jesucristo mismo, es horrible decirlo. Él también es un mito. Por esa razón, estos defensores de doctrinas perversas blasfeman que las leyes morales no necesitan la sanción divina, ni necesitan que las leyes humanas se ajusten al derecho de la naturaleza o le quiten a Dios el poder de obligar, por eso argumentan que no hay ley divina. También se atreven a negar cualquier acción de Dios sobre los hombres y sobre el mundo, e imprudentemente afirman que la razón humana, sin consideración alguna por Dios, es el único juez de lo verdadero y lo falso, del bien y del mal, y que la razón misma es una ley en sí misma, y con sus fuerzas naturales es suficiente para procurar todo bien de los hombres y de los pueblos. Y dado que la iniquidad todas las verdades religiosas se atreven a derivar de la virtud natural de la razón humana, a cada hombre le atribuyen un derecho casi primario por el cual es libre de pensar y hablar en su juicio de religión, y de rendir ese honor a Dios. Y ese culto que juzga mejor a su gusto. Sumado a esto, alcanzan tal exceso de impiedad e insolencia que también se vuelven contra el cielo y tratan de apartar al mismo Dios. De hecho, con eminente maldad e igual necedad no temen afirmar que no existe el Ser Divino Supremo, más sabio y más providente, que es distinto del universo,
y que Dios es lo mismo con la naturaleza, y por lo tanto está sujeto a mutaciones, y de hecho está formado en el hombre y en el mundo, y que todas las cosas son Dios y tienen la misma sustancia que Dios, y son una y la misma cosa Dios y el mundo, y en consecuencia espíritu y materia, necesidad y libertad, verdadero y falso, bien y mal, justo e injusto. De lo que seguro no se puede imaginar ni pretender ser mayor necedad e impiedad, o algo más repugnante por la misma razón. Por lo tanto, al superponer invenciones sobre invenciones, delirios con delirios y pisotear cualquier autoridad legítima, y todos los derechos, obligaciones y deberes legítimos, no tienen restricción de sustituir las razones falsas y mentirosas de las fuerzas brutas por el derecho verdadero y legítimo, y someter el orden moral al orden material. Así no reconocen otras fuerzas, salvo las que se encuentran en la materia, y hacen que toda disciplina moral y toda honestidad consista en acumular riquezas y hacerlas crecer de cualquier forma, y en satisfacer apetitos perversos de toda índole. Por lo tanto, con estos principios nefastos y abominables sostienen, nutren y atraen al espíritu el sentido reprobado de la carne rebelde, y le atribuyen cualidades y derechos naturales, que dicen que son pisoteados por la doctrina católica. Si vives conforme a la carne, morirás, y si por la virtud del espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Rom 8, 13. También intentan con sus esfuerzos ocupar los derechos de cualquier poder legítimo, y destruirlos, pretendiendo mal con su imaginación tal derecho, no limitado por ningún límite, del que creen que debe gozar el Estado, que creen temerariamente que es el origen y fuente de todos los derechos. Si bien luego enumeramos dolorosa y brevemente estos principales errores de nuestro tiempo más infeliz, omitimos enumerar, venerables hermanos, muchos otros, casi innumerables, falsedades y fraudes, bien conocidos y bien conocidos por ustedes, con los que están los enemigos de Dios y de los hombres. Intentan perturbar y manipular la sociedad civil y religiosa. Pero no pasemos por alto en silencio las muchas y gravísimas injurias, calumnias, rumores, que no dejan de afligir y desgarrar a los sagrados ministros de la Iglesia y de esta sede apostólica. No decimos nada de la inicua hipocresía con la que los líderes y seguidores de la Revolución Italiana más fatal dicen que quieren que la Iglesia disfrute de su libertad, mientras que con sacrílego atrevimiento cada día violan todas las leyes y todos los derechos de esta Iglesia, ni secuestran los bienes y oprimen en todo sentido a los sagrados pastores y al pueblo eclesiástico que gloriosamente cumplen con sus deberes, y los conducen a las cárceles, y echan violentamente de sus claustros a los estudiantes de las órdenes religiosas y a las vírgenes consagradas a Dios, robando sus bienes, no dejan nada tomado para reducir a la servidumbre y oprimir a la misma Iglesia. Si bien sentimos un placer singular en vuestra presencia tan deseada, vosotros mismos sois testigos de la libertad de que gozan en Italia los venerables hermanos encargados de las cosas sagradas, que, luchando denodadamente y constantemente las batallas del Señor, fueron, con el mayor dolor de nuestra alma, a través de la obra de los adversarios, impedidos de venir a nosotros y estar contigo y estar presentes en esta asamblea, que tanto desearon, como querían decir por medio de cartas, muy llenos del máximo amor y respeto hacia nosotros y hacia esta santa sede, los arzobispos y obispos de la infeliz Italia. Tampoco ve aquí a ninguno de los prelados de Portugal, y no nos entristece un poco ver la naturaleza de las dificultades que les impidieron emprender el viaje a Roma. Entonces omitimos recordar muchas otras cosas tristes y horrendas, que son hechas por estos seguidores de doctrinas perversas, con increíbles condolencias de los nuestros y los suyos, y de todos los buenos. Asimismo, no decimos nada de la conspiración impía y las alabanzas de toda índole y las falacias con las que pretenden trastornar y destruir el principado civil de esta sede apostólica. Más bien, es útil recordar el maravilloso consentimiento con el que ustedes mismos, junto con los otros venerables hermanos encargados de las cosas sagradas en todo el mundo católico, no cesaron nunca, ya sea con cartas enviadas a nosotros o con cartas pastorales dirigidas a los fieles, para descubrir y refutar tales falacias. Lo que, venerables hermanos, hemos lamentado hasta ahora, presenta un espectáculo totalmente triste. Puesto que quien ve solo con la iniquidad de tantas máximas alabanzas, y con tantos engaños y maquinaciones terribles, se corrompe cada vez más miserablemente y empuja al pueblo cristiano a la perdición, lucha contra la Iglesia católica, su doctrina saludable, sus derechos venerables y sus leyes y ministros sagrados, y por lo tanto todos los vicios y crímenes se incrementan y se difunden, y la sociedad civil misma se pone patas arriba. Nosotros, por tanto, atentos a nuestro ministerio apostólico, y especialmente preocupados por el bien espiritual y la salud de todos los pueblos que nos ha confiado Dios, no pudiendo, para usar las palabras de nuestro santísimo predecesor León, de otra manera apoyar a los fieles que nos han confiado, si por no perseguir con el celo de la fe del Señor a los corruptos, y con la severidad que podamos, separando tal plaga de los sanos, para que no se extienda más ampliamente. Epist. 7 ad Episcop, en vuestra augusta asamblea, alzando nuestra voz apostólica, censuramos, proscribimos y condenamos principalmente todos los errores enumerados, como absolutamente repugnantes y sumamente opuestos, no solo a la fe y doctrina católica, a las leyes divinas y eclesiásticas, pero también a la ley natural y eterna y a la justicia misma, así como a la recta razón. Ahora, venerables hermanos, que sois la sal de la tierra y los guardianes y pastores del rebaño del Señor, os excitamos y os imploramos que continuéis por vuestra distinguida religión y por vuestro celo episcopal, como con la mayor alabanza de vuestra orden. Has hecho hasta ahora, por alejar con todo cuidado, diligencia y estudio, a los fieles comprometidos contigo, de estos pastos venenosos, y,
tanto con la voz como con los escritos oportunos, refutar y derrotar a todos esos monstruos de perversas opiniones. Porque sabéis muy bien que se trata de lo supremo cuando se trata de la causa de nuestra santísima fe, la Iglesia católica y su doctrina, la salud de los pueblos, el bien y la tranquilidad de la sociedad humana. Por tanto, por lo que hay en ti, no quiero dejar jamás de quitar de los fieles los contagios de tan terrible plaga, quitando libros y periódicos peligrosos de sus ojos y manos, instruyéndolos asiduamente y educándolos en los más santos preceptos de nuestra augusta religión, advirtiéndoles y exhortándoles a huir de tales maestros de iniquidad como de la presencia de la serpiente. Continúe dedicando su cuidado y sus pensamientos en esto especialmente, que el clero sea educado en santidad y sabiduría, y brille con todas las virtudes, que la juventud de ambos sexos sea cuidadosamente educada en la honestidad de la moral, en la piedad y en todas las virtudes, y que la razón de sus estudios sea saludable en todos los aspectos. Cuídense con la máxima diligencia y estén atentos a que en la enseñanza de las letras humanas y de las disciplinas más severas, no se permita entrar nada que se oponga a la fe, la religión y las buenas costumbres. Opere viril, venerables hermanos, llevando siempre el escudo inexpugnable de la justicia y la fe, y la espada de la palabra, que es la palabra de Dios, no dejan nunca de resistir los esfuerzos de todos los enemigos de la Iglesia católica y de esta sede apostólica, repeliendo sus asaltos y rompiendo su ímpetu. Mientras tanto, venerables hermanos, no desistamos día y noche, con los ojos alzados al cielo y con humildad de corazón, de orar sin cesar y suplicar al clemente Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que hace brillar la luz de las tinieblas, y es poderoso para levantar de las piedras a los hijos de Abraham, para que por los méritos de su Hijo unigénito y de nuestro Señor Jesucristo, pueda ofrecer su diestra ayudante a la sociedad civil y cristiana, y dispersar todos los errores e impiedad, y con la luz de su gracia para iluminar las mentes de todos los vagabundos, y convertirlos y llamarlos a sí mismo, para que su santa Iglesia alcance la paz tan deseada, y en cada parte de la tierra reciba cada día mayores aumentos y prósperos vigor y florecimiento para que podamos obtener más fácilmente lo que pedimos. No dejamos de interponer en primer lugar, como abogada ante Dios, la Madre Inmaculada y Santísima, la Virgen María, que, como Madre misericordiosa y amorosa de todos, extinguió siempre toda herejía, y de cuyo patrocinio no hay nada más eficaz ante Dios. Seguimos pidiendo el sufragio tanto de la Santa Esposa de la Virgen misma, José, como de los santísimos apóstoles Pedro y Pablo, así como de todos los celestiales, y de aquellos en particular que, ahora mismo adscrito a la lista de santos, celebramos y veneramos y de cuyo patrocinio no hay nada más eficaz ante Dios. Aún pedimos el sufragio tanto de la Santa Esposa de la Virgen misma, José, como de los santísimos apóstoles Pedro y Pablo, así como de todos los celestiales, y de aquellos en particular que, justo ahora al número de santos, celebramos y veneramos y de cuyo patrocinio no hay nada más eficaz ante Dios. Aún pedimos el sufragio tanto de la Santa Esposa de la Virgen misma, José, como de los santísimos apóstoles Pedro y Pablo, así como de todos los celestiales, y de aquellos en particular que, justo ahora al número de santos, celebramos y veneramos. Antes de poner fin a nuestro dicho, no podemos dejar de certificar nuevamente y reafirmar nuestro supremo consuelo, al gozar de su presencia, venerables hermanos, que nos unieron firmemente por tan grande fe y piedad y observancia a nosotros y a esta cátedra de Pedro, y en el cumplimiento de su ministerio para mayor gloria de Dios, se gloria en procurar la salud de las almas con cada estudio, y más en armonía en los afectos y con admirable cuidado y amor junto con los otros venerables hermanos. Obispos de toda la hora católico, y con los fieles confiados a tuyos y su cuidado, no cesen de calmar y aliviar en todos los sentidos nuestra gravísima amargura y angustia. Por lo cual, también en esta ocasión, venerables hermanos, con palabras muy amplias y públicamente profesamos los sentidos de nuestra alma más amorosa y agradecida hacia ustedes, sus colegas y todos los fieles. Entonces les pedimos que cuando hayan regresado a sus diócesis, quieran manifestar en nuestro nombre, a los fieles confiados a su vigilancia, estos sentimientos de nuestra alma, y les aseguren nuestro amor paterno por ellos, y de la bendición apostólica, que nosotros desde lo profundo del corazón y con el voto de toda verdadera felicidad a ustedes, venerables hermanos, y a los mismos fieles, lo impartimos con gran alegría. 9 de junio de 1862.